La oración a la Santísima Virgen María, hoy en su fiesta de la Inmaculada Concepción. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste una digna morada a tu Hijo, te suplicamos que así como por la muerte prevista de este tu Hijo, la preservaste de toda mancha, así nos concedas por la intercesión de María llegar hasta ti enteramente purificados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Inmaculada Concepción de María, que nosotros sabemos que es una fiesta muy reciente dentro de la historia de la Iglesia, porque cuántos dogmas ha habido en la Iglesia Católica y cuántos han sido definidos en tantos concilios durante 20 siglos, y sin embargo los dogmas de la Virgen María nosotros vemos que se han proclamado apenas en los últimos siglos, especialmente con el Papa Pío IX o nono, como se le decía, de venerable memoria, y posteriormente con el Papa Pío XII, cuando se habla también de la Asunción, que es algo que sigue a la Inmaculada normalmente, porque si ha sido Inmaculada no tenía por qué haber muerto, porque el pecado ha dado como castigo la muerte, y como la Virgen María nunca tuvo pecado, pues es normal que no hubiese pasado por la muerte. Por lo tanto, ese es otro dogma que sigue a la lógica de los dogmas en la Virgen María. También nosotros nos preguntamos por qué la Iglesia ha tardado tanto en reaccionar, como dicen algunos, y por qué los dogmas de la Virgen María se dejan ya para los últimos tiempos, como si podríamos decir. Bueno, estamos por lo menos, con todas las señales que nos están llegando del cielo y las señales políticas y las señales religiosas en la Iglesia, nos están diciendo en el Evangelio que parece que ya estamos cerca de los últimos tiempos. ¿Y por qué a la Virgen María se le ha reservado todo hasta los últimos tiempos? ¿Por qué no se proclamó su dogma en el siglo VI, en el IV, cuando empezaba el cristianismo, que era lo lógico, podrían decir algunos, o en el X o en el XII, que era la Edad Media, el auge tan impresionante que había del cristianismo en esa época? Pues no, Dios quiso reservarla para ahora, para más tarde. Bueno, tenemos que comprender primero que en la Sagrada Biblia tenemos la mención ya implícita del dogma de la Virgen María ya desde el Génesis, desde el principio de la historia, cuando Adán y Eva caen y se le hace una promesa por misericordia de que van a ser redimidos. Entonces le dice claramente Dios a la serpiente que ella siempre andará acechando su calcañar a esa mujer, pero al final le aplastará la cabeza. Entonces ahí está la promesa ya implícita del final de los tiempos, que la Virgen va a ganar la batalla, pero también está la promesa implícita de la Inmaculada Concepción, porque era necesario una mujer inmaculada para concebir a nuestro Redentor, y el aplastamiento de la cabeza de Satanás. Entonces nosotros tenemos 3 vencimientos definitivos, y el último, el verdaderamente definitivo, de la serpiente en toda la historia de la Iglesia. Tenemos la promesa del Génesis, pero tenemos la primera vez que la Virgen María aplasta la cabeza de Satanás, es en el momento de su Inmaculada Concepción, cuya fiesta celebramos hoy. ¿Por qué? Porque Satanás se llena de rabia al ver que una mujer nace libre de su yugo, una mujer que nace, que no está encadenada a él, y eso le va a entonces entorpecer mucho sus planes. Satanás no le gusta la Inmaculada, y así sale vencedora desde ese momento. La segunda vez que la Virgen María le aplasta la cabeza a Satanás es cuando ella dice claramente el día de la Anunciación y la encarnación del Verbo Divino: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante se encarna el Hijo de Dios en su seno. Entonces en ese instante Satanás queda otra vez aplastado, porque ya empieza a ceder su reino diabólico sobre los hombres del mundo. Y la Virgen María le está diciendo
yo soy esclava del Señor, y se está reconociendo como una criatura. Y aquí, en esta segunda vez que la serpiente es aplastada por el pie de María, nosotros vemos que una parte teológica muy profunda es que Satanás, o decir, como se llamaba al principio, Lucifer, que significa la luz más bella, porque Satanás era el ángel más bello que había en la creación, era el más poderoso. Y por eso, como decimos los humanos, en términos más vulgares, se le subió. Entonces él ya no quiso servir, él quería ser servido. En un exorcismo relatado por el verdadero teólogo, que sí es verdadero conocedor del tema de la demonología, el padre Renzo Lavatori, nos dice que en un exorcismo, cuando se interrogó a la persona que estaba poseída, Satanás contestó, en lugar de decir su nombre, como se le tiene que requerir, como lo pide el ritual romano de la Iglesia, Satanás contestó, yo soy el que se niega a sí mismo. Entonces los presentes y los teólogos pues también se quedaron asombrados, cómo es posible que en lugar de decir más sencillo, soy Lucifer, o soy el demonio, o soy Satanás, no, dijo, yo soy el que se niega a sí mismo. Qué raro que diga eso. Entonces, analizado desde el punto de vista teológico y filosófico, tiene una lógica impresionante. Porque Satanás, ¿por qué se niega a sí mismo? ¿Qué significa eso? ¿No tiene sentido o sí? Pues significa, ciertamente, que Lucifer, como está tan lleno de soberbia, él dice, yo no quiero ser criatura, yo quiero ser Dios. Entonces, cuando él dice y no acepta ser criatura por soberbia, entonces él está negando que es una criatura. Yo no soy una criatura, yo soy Dios. Entonces, cuando tú niegas entonces, lo que eres, estás negando tu naturaleza y tu origen. Y por eso tiene sentido filosófico y teológico que Satanás, en ese exorcismo, haya dicho, yo soy el que se niega a sí mismo. Porque a mí me rabatea, a mí me llena de rabia saber que yo soy una criatura y yo quería ser Dios. Totalmente lógico. Por eso hoy la Virgen, en esta segunda ocasión en que le aplasta la cabeza el día de la Anunciación y la encarnación del Verbo, la Virgen María le aplasta la cabeza porque ella dice, sí, yo sí reconozco que soy criatura. Y por eso la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor. Y eso le revienta a Satanás, escuchar a una criatura que sí reconoce su pequeñez, y gracias a ese acto de humildad, el Verbo divino se encarna en la Virgen María. La Virgen María hubiese sido una mujer orgullosa, soberbia, presuntuosa, no se hubiese encarnado el Verbo divino en ella, pero hizo lo que tenía que hacer. Entonces ahí viene la segunda vez que le aplasta la cabeza, con un acto de humildad. Ahí está el secreto que nosotros tenemos que comprender, y es por eso que en muchos exorcismos también se pregunta y se dice por qué Satanás, los demonios, no pueden pronunciar el nombre de la Virgen María. Les quema la boca, siempre dicen esa, aquella o esta, y dicen también insultos, pero no dicen su nombre, no soportan, no pueden tolerarlo. ¿Qué significa eso? No es que les duela, no es que les queme, es algo peor, es que en lo que acabamos de decir precisamente, Satanás, Lucifer, sabe que es un ángel muy superior a todos los seres humanos, que sabe muchísimo y conoce toda la creación, pero no sabe más que Dios, evidentemente. Entonces, él, cuando ve que una mujer tan pequeña, creada por Dios y que es inferior a él, le ha aplastado la cabeza con ese acto de humildad y que es inmaculada, pues entonces Satanás evidentemente no puede soportar esa humillación tan terrible, tan grande. Es por eso que la gente soberbia, que por desgracia entre nosotros en la humanidad tenemos ejemplares, vemos como no toleran que uno les corrija. Una persona soberbia no soporta que le digamos, te has equivocado. Una persona soberbia no soporta que le enseñemos algo. La persona soberbia está llena de sí mismo y solo se alaba a sí misma. Y es por eso que dice la epístola de San Pablo, no es hombre de confianza aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel que alaba a Dios.
ese sí es de confianza. Pues ahí tenemos esa soberbia que tenemos nosotros, está duplicada en muchísimas más veces en Satanás. Y su soberbia es tan grande que por eso no soporta saber que la Virgen María le ha aplastado la cabeza con ese acto de humildad. Y por eso no pueden en los exorcismos y en ningún momento decir ese nombre de María. Esa es la razón teológica por la cual Satanás no soporta el nombre de María. No es que el nombre de María sea mágico o muy bonito, no. Es una razón teológica muy profunda. Por lo tanto, ahí vemos que esa es la humillación más grande que ha tenido Satanás. Y ahora queda la tercera vez, que es la que aún no se ha cumplido, en la cual le aplastará la cabeza definitivamente. Y es por eso que los dogmas de María se han guardado para los últimos tiempos, porque la Virgen María tiene un papel en los últimos tiempos para la corredención de la humanidad. Y es por eso que ella le aplastará la cabeza por tercera vez, esta es la que estamos esperando, cuando ya sea definitivo. Y es por eso que Satanás actualmente está trabajando tanto en la perversión, en la corrupción de la humanidad a nivel internacional, porque sabe que le queda poco tiempo y hay que perder y corromper almas lo más posible, porque sabe que se le va a acabar el tiempo y no se va a poder llevar tantas almas al infierno. Y es por eso que actualmente vemos nosotros que el mal se está encadenando en el mundo de una manera rapidísima y precipitada, sobre todo con los medios de comunicación, de mentira, de engaño, que nos hacen creer cosas que no hay, y sobre todo con los sistemas políticos que se van a imponer para legislar en pro del pecado y legislar en contra de las leyes de Dios y legislar contra Dios. Todo eso son el reino de Satanás que él quiere imponer para perder lo más posible de almas posible. Y nosotros, que por desgracia estamos adormecidos y creemos que la Iglesia está normal, que no pasa nada y que todo va a mejorarse y que estamos en las flores, como dice el dicho, y no nos despertamos y nos han quitado la misa y nos han cambiado los sacramentos y nos están cambiando las fiestas y nos están cerrando los conventos y los monasterios por todas partes. Y nosotros, dormidos y adormecidos en nuestra vida cómoda, pensando en un futuro material, en el futuro cómodo y bonito de nuestros hijos, pero no queremos ver que algo va a suceder, que va a cambiar todos nuestros planes, aunque no queramos, y que vamos a tener que pasar por el aro, queramos o no queramos, porque Dios es el que va a controlar y que decide los destinos del mundo. Por lo tanto, ahí está la obra de la Virgen María, que tiene que ver ella en estos últimos tiempos, pues que ella va a actuar. Y por eso en estos últimos tiempos, es aún muy reciente, tenemos una aparición, que sí son apariciones verdaderas, que es la Virgen María que se aparece en La Salette, en el año 1854, donde anuncia que va a haber una crisis terrible en la Iglesia, donde habrá cardenales y obispos que van a perder la fe, donde habrá una Roma que va a perder la fe. Y atención, la Virgen dijo en La Salette, Roma perderá la fe. No ha dicho la Iglesia va a perder la fe, no ha dicho los católicos van a perder la fe, no. Roma perderá la fe. Una cosa, hay que distinguirlo. Que Roma pierda la fe no significa que la Iglesia va a seguir existiendo en otros sitios, con pequeños grupos, porque la Iglesia es la fe de Cristo, sus sacramentos, la Eucaristía, la fe íntegra. Eso es ante todo, eso que cuando se vive, eso es la Iglesia. Una Iglesia no es un señor con una autoridad y con un papel, con un documento que dice aquí yo soy el jefe. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es Jesucristo la cabeza y todos aquellos que le sigan en sus 10 mandamientos y en sus sacramentos, ahí hay Iglesia. Eso es la realidad de la Iglesia espiritual. Por lo tanto, que vaya a haber una crisis no significa que la Iglesia se va a acabar, porque este es el argumento que utilizan muchos católicos cómodos actualmente que dicen, no, eso no es verdad. Si Jesucristo prometió que la Iglesia nunca se va a acabar, por lo tanto Roma no puede perder la fe. El obispo tal no puede perder la fe, el cura tal, el párroco no puede perder la fe, porque Jesucristo lo ha prometido. Entonces, gente que no sabe teología y mezcla unas cosas con otras que no tienen nada que ver, porque es que un obispo, que un sacerdote, que incluso papas que han sido
condenados por cismáticos y que se les depuso después, eso no quiso decir que la Iglesia se acabó. La Iglesia siguió andando a pesar de que hubo graves caídas. Y si nos vamos hasta el principio, es que hay que saber teología o tener un poco de sentido común. El mismo San Pedro cayó muy bajo y el mismo San Pedro negó a Jesucristo. El mismo San Pedro se equivocó y San Pablo dice, lo tuve que reprender en público porque estaba diciendo cosas contra la fe que no eran correctas. El primer Papa es reprendido por un San Pablo. O sea que es posible que el Papa a veces se equivoque. No tenemos que divinizarlo como si fuera Dios, si es una blasfemia, porque también hay mucha gente que dice, pero es que la cabeza de la Iglesia es el Papa. Eso es falso. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo y Él es solo su vicario. No pongamos las cosas fuera de su sitio. Por lo tanto, que La Salette haya prometido, haya profetizado que va a haber este desastre, habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, y es lógico que vaya a haber curas contra curas, párrocos contra párrocos, porque si está desde los cardenales, normal, porque va a cada quien tomar un partido, como ahora los obispos alemanes están pidiendo ya como legislar para aceptar todo lo que es la sodomía, el aborto y las uniones libres, todo eso con su supuesta autoridad de obispos. O sea, se está viendo que viene esa división gravísima entre los cardenales y se está cumpliendo lo que la Virgen María pronunció y profetizó en La Salette. Entonces nosotros vemos que esta aparición es muy reciente también, porque al final de los tiempos aparece esto. Después aparece que nosotros vemos que el Papa Pío IX va a declarar la Inmaculada Concepción y 4 años después de su proclamación del dogma se aparece la Virgen en Lourdes y le dice a Bernadette Soubirous, yo soy la Inmaculada Concepción. Está la Virgen apareciéndose cuando el Papa Pío IX aún no está vivo para decir, el Papa ha dicho lo que tenía que decir. Un Papa santo, un Papa que era católico, un Papa que hablaba claro, que le decía pan, pan y al vino, vino. Ese Papa, precisamente por haber proclamado este dogma de la Inmaculada, fue perseguidísimo. Satanás odia mucho a la gente que tiene una devoción seria y profunda a la Virgen. No los devotos de la Virgen de procesiones, que van a la procesión de la Virgen solamente cada año, que van a la iglesia cada año cuando hay la fiesta del Rocío, etcétera, etcétera. No, católicos que creen de corazón y que practican su rosario, su fe todos los días, no cada año, cuando hay fiesta. Esos son los que Satanás va a perseguir y los que va a estar torturando. Y es por eso que el Papa Pío IX fue terriblemente calumniado, fue terriblemente atacado, y después el Papa decide proclamar el dogma de la infalibilidad pontificia, y eso llenó de rabia mucho a todo lo que eran los políticos anticristianos de nivel internacional, y por eso, entre uno de los pretextos, se decidió con eso quitarle los estados pontificios al Papa. Antes el Papa tenía hasta un ejército, era normal, porque tenía territorios grandísimos, tenía que defenderse. Pues por haber hecho esos dogmas, se juraron entre ellos quitarle a la Santa Sede los estados pontificios. Y es por eso que quedó el Vaticano tan pequeño, el estado más pequeño de todo el mundo. Se le dejó ahí, en un pequeño sitio, para que no molestase lo menos posible a los políticos de Europa. Y no solamente eso, sino que el día que muere el Papa Pío IX, la rabia fue tanta y la persecución que el día de su funeral, cuando salía su ataúd en procesión en la plaza de San Pedro, muchas personas le tiraban piedras y le tiraban barro mojado, porque era un día lluvioso, un día triste, y le insultaban y le decían que era un traidor. El Papa Pío IX, que nos dejó este dogma de la Inmaculada y también la infalibilidad pontificia, es perseguido, insultado, hasta incluso el día de sus funerales. El demonio persigue a los hijos de la Virgen hasta el último instante de su vida. Y es normal porque era hijo de la Virgen María. Después, casi no pasados muchos años, 1917, la Virgen María se aparece en Fátima y nos vuelve a advertir, una aparición seria y aprobada por la Iglesia, que va a haber una gran guerra, que si no hay conversión,
la guerra será aún peor. Y dice que van a desaparecer varios países del mundo sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el castigo será tan terrible que ella le advierte a los pequeños pastores que no saben de política y no saben nada de armamento, ni sabían que en esos momentos iba a comenzar la Revolución Rusa. La Virgen María les dice: el hombre va a crear armas muy poderosas y países enteros van a desaparecer sobre la tierra. Un periodista le pregunta a Sor Lucía si la Virgen María dijo eso en el sentido político, para que así la gente no se asuste mucho, ¿no? Claro, como desapareció la Rusia comunista, dicen que desapareció tal país como políticamente. Bueno, todo el mundo acepta esas interpretaciones diplomáticas más cómodas y más agradables, pero no. Sor Lucía le corrige y le dice al periodista: la Virgen ha hablado en el sentido físico, que los países van a ser destruidos, no políticamente. O sea, que un castigo terrible. Por lo tanto, la Virgen de Fátima nos está advirtiendo también en los últimos tiempos que algo muy grave va a venir. Y se oculta el tercer secreto a la Virgen de Fátima de que va a haber una crisis en la Iglesia y que las más altas autoridades de la Iglesia serán las que sembrarán esa confusión. Ese tercer secreto, por eso se ocultó, se manipuló y se mintió y se dijo lo que Lucía no había dicho y se dijo lo que la Virgen no había dicho, para hacer un mensaje más cómodo, más agradable ante los oídos de los hombres. Pero a pesar de eso, se van a cumplir las palabras de la Virgen. La aparición en la Salet, la aparición en Fátima, son apariciones de la Virgen María oficialmente reconocidas por la Iglesia, porque ya sabemos que actualmente se ha impuesto la moda de que todo el mundo tiene mensajes, todo el mundo ve a la Virgen, y nosotros lo que sí tenemos seguridad es que sí se apareció en la Salet y en Fátima, porque hubo pruebas muy contundentes. A esas sí nos podemos fiar y esas sí debemos escuchar, porque son advertencias gravísimas que estamos esperando para el desenlace del fin de los tiempos. Pues, ¿qué tiene que ver en esto? Pues que la Virgen María da la respuesta a esta tercera vez que le va a aplastar la cabeza a Satanás en Fátima, cuando dice: pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Al final. Entonces ya está dando una pista que nos está diciendo que ella va a ser la que va a triunfar sobre la cabeza de Satanás. Y es por eso que a Satanás le molesta tanto la devoción a la Virgen María. Y no solamente ha dicho eso en Fátima, sino que ha dicho, si supiéramos bien los mensajes y el contenido, que ha dicho: mi Hijo quiere dar como último remedio a los hombres la devoción a mi inmaculado corazón. Si mi Hijo quiere dar a los hombres como último remedio, esas son las dos palabras que deberíamos retener: último remedio, es que ya no va a haber otro. Y si es el último remedio, es que ya no va a haber más historia y que no va a haber más sucesos, que estamos cerca de algo que ya es muy definitivo para toda la humanidad. Entonces no son palabras, como dicen algunos, negativas y que son para sembrar el pánico y el susto, no, son palabras de la Virgen María. Así como dicen algunos obispos modernos y curas modernistas también, que no hay que hablar del infierno porque eso asusta a la gente, que eso a los niños, claro, les va a dar un trauma, esas cosas ya pasaron de moda. Incluso tenemos cardenales, como el cardenal Lehmann de Alemania, que dice que no existe el infierno. Y tenemos un supuesto teólogo modernista, von Balthasar, que dice que sí que existe el infierno, pero que está vacío. Entonces eso, todos son negaciones de dogmas, claramente. Pero ¿qué dijo la Virgen de Fátima? La Virgen María abre la tierra y le muestra a los tres pastorcillos el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Que la Virgen María es una negativa, es una catastrofista, es una mujer que le gusta llenarnos de pánico, no, según los obispos modernos, así es la Virgen. Según esos curas modernos, así es la Virgen, negativa y catastrofista. Pues me quedo con esa Virgen yo, que nos está advirtiendo, no por asustarnos, sino para salvarnos, porque los hombres somos tan cabezotas que hasta que no vemos los cuernos al toro no empezamos a pensárnoslo, y hasta que no vemos el castigo no empezamos a cambiar de vida.
Y saben en el cielo, que tenemos que ver eso, un poco de lo que los pastorcillos nos describieron que era el infierno para que cambiemos de vida. O sea que es positivo, es para nuestra salvación, no es para asustarnos. Por lo tanto, en el final de los tiempos va a ser el aplastamiento definitivo de la cabeza de Satanás, que estaba ya en el Génesis, al principio de la creación. Ella te aplastará la cabeza. Le aplastó la cabeza el día de su Inmaculada Concepción, le aplastó la cabeza el día que aceptó la encarnación del Verbo Divino en su seno. He aquí la esclava del Señor, y se quedó el soberbio tremendamente confundido, y le va a aplastar la cabeza ahora con esta devoción que nos ha dejado para los últimos tiempos. Inmaculado Corazón de María. Aquel que abrace esta devoción, yo le prometo la salvación de su alma. La comunión, los primeros sábados de mes, una de las promesas que se nos da, y también la jaculatoria. ¿Cuántas veces repitamos al día, Corazón Inmaculado de María, sé la salvación mía, o sé la salvación del mundo? Nos da indulgencia para evitar el purgatorio, pero también nos limpia de pecados. Y que también la podemos utilizar continuamente, repetir esa frase, esa jaculatoria, aplicándola por mi padre, que está en el purgatorio, que quizá está sufriendo mucho y yo viviendo tan contento, tan feliz, y no le ayudo, o algún tío, o mi madre, que puede estar en el purgatorio, y yo no le estoy ofreciendo nada. Me acuerdo los días de los difuntos cada año, y así hace mucha gente, los días de los difuntos regresan, pero el resto del año nada. Cuando con esta frase tan pequeña, Corazón Inmaculado de María, aplicado por un difunto continuamente, cuántas veces lo repita yo al día, le estoy quitando años de purgatorio. Y más cuando ofrecemos pequeños sufrimientos del día o pequeñas contrariedades, en lugar de decir una palabrota, en lugar de enfadarme, en lugar de despotricar, te lo ofrezco, Corazón Inmaculado de María, por un familiar en el purgatorio. Y empiezo a aliviarle, y empiezo a purificar pecados, porque lo dice el Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. La oración más perfecta que podemos hacer es cuando rezamos por las almas del purgatorio, porque en ese instante se une la tierra, el purgatorio y el cielo al mismo tiempo. Por eso es la oración más perfecta. ¿Por qué se unen? Porque yo estoy aquí en esta tierra ofreciendo algo por ellos, una frase como la Inmaculado Corazón de María, con mis pequeños sacrificios, con mis pequeñas oraciones, con mi misa, con mi comunión, lo que quiero ofrecer, que está supeditado a los méritos de Jesucristo que está en el cielo. Entonces estoy unido al cielo cuando estoy haciendo esos ofrecimientos, y como lo estoy ofreciendo por un alma del purgatorio, pues entonces se unen los tres en ese instante. Por eso es la oración más perfecta. Es decir, para aquellos que decimos que no tenemos tiempo para rezar, que es muy pesado, que no tengo tiempo, que estoy muy ocupado, es falso, porque aunque estemos conduciendo, aunque estemos haciendo un poco de trabajos manuales, no me quita ni 2 ni 3 segundos decir Corazón Inmaculado de María, sé la salvación mía, por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, por mi madre, por mi hermano que también estará en el purgatorio quizá y está necesitándome ayuda, y la puedo repetir cuantas veces quiera al día, y estoy en continua oración. Y estoy practicando esa devoción al Inmaculado Corazón de María sin parar, que es una devoción de los últimos tiempos, necesaria, y así no tengo el pretexto de decir que no tuve tiempo para decir un rosario, para decir un Ave María, etcétera, etcétera. Es decir, que si uno quiere estar en oración todo el día, puede estar sin cansarse y sin fatigarse, porque las jaculatorias solamente son 1 segundo, 2 segundos, y se ganan cosas para la eternidad. Por eso es cuestión de caridad y estar lleno de fervor continuamente, y no pide mucho tiempo, pero es quitarse entonces esa idea vaga de la cabeza de que no tenemos tiempo. Como decía San Juan de la Cruz, quien anda en amor ni cansa ni se cansa. Esas personas que están llenas de caridad, que están siempre deseando hacer el bien, que están siempre queriendo ofrecer una oración, una jaculatoria, están siempre llenas de alegría interior, porque ya están llenos de esa positividad que les traspasa la vida espiritual. Pues esas personas así tan positivas no cansan, ni se cansan, porque están llenas de la bendición de Dios, y eso lo transmiten, como lo era
el estar junto a un Padre Pío, junto a una Santa Teresa, que la gente decía que no se cansaban de estar con ellos, de lo agradable que eran esas personas, y no era que nunca habían sufrido, sino que estaban continuamente ofreciendo eso. Pues eso es el método, el medio que nos ha dejado la Inmaculada Concepción para aplastar la cabeza de Satanás. Cada que nosotros decimos esa jaculatoria o al Sacratísimo Corazón de Jesús, le estamos aplastando la cabeza de Satanás porque nos estamos uniendo a su acto de humildad, a su Inmaculada y también a la corredención que ella va a participar para el último momento cuando se acabe este mundo. Ella va a reinar con Jesucristo como reina y seremos sus súbditos, pero los súbditos no olvidemos que solamente van a participar del reino si sufrimos con ellos, si trabajamos con ellos, porque es muy fácil a ciertos católicos que no se enteran ni que les han cambiado la misa, les están cambiando la religión y ellos en su casa muy cómodos y yo voy a la misa el domingo y ya me olvido el resto, así me salvaré. Falso. No eres católico todos los días, no solamente el domingo, no te salvas. Es la necesidad de la redención, los sacramentos, la oración diaria, las obras buenas diarias, el ser bueno y honesto todos los días, no solamente cuando me apetece. Eso es la unión a la Inmaculada. Por eso terminamos diciendo, la fiesta de la Inmaculada no es, como algunas personas se lo toman, solo para hacer procesiones y hacer cantos y vestirse de fiesta, y después ya por la noche se acabó todo hasta el año que viene. Eso no es un católico de la Inmaculada. La fiesta de la Inmaculada nos la pone la Iglesia para que imitemos a la Inmaculada, no solamente para que le cantemos y le hagamos poesías y cantos muy bonitos, que eso queda de adorno nada más. Hay que vivirlo y por eso debemos preguntar nosotros hoy que la Virgen María falta que aplaste la cabeza a Satanás por tercera vez, que será la definitiva, si me uno a ella imitándola en su humildad, no solamente festejando sus fiestas. Es eso lo más difícil, pero es posible. Con los sacramentos, con la confesión, con el rosario diario, uno llega a ser humilde y llega uno a aplastar su propia soberbia. Así como ella aplastó la soberbia de Satanás, que nos quiere pillar con eso para que no nos salvemos. Ese es el secreto para vivir la Inmaculada y es el secreto para participar al Corazón Inmaculado que va a triunfar si le imitamos en la humildad y en sus virtudes. Ave María Purísima.